Termina una semana y toca el análisis. Aquí están Josefina Miró Quesada y Joaquín Rey, ya listos vía Zoom para este análisis. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, como todo un caballero, Joaquín, me va a permitir comenzar con Josefina. Si te puedes acercar un poquito a tu dispositivo, Josefina. A ver, cambió el gabinete, ciertamente. Cateriano despierta pasiones, despierta posiciones cercanas, posiciones extremas, lejanas. Él ha extendido una rama de olivo, aunque medio olivo en realidad, porque siempre saca pues su fuste antifujimorista, antiaprista, ¿no? ¿Le irá bien en estos diálogos? Es decir, poniéndose en el modo conciliador en el que ha tratado de ponerse, sobre todo en las primeras horas de designación, ¿podrá realmente convocar a todas las bancadas? Bueno, el primer desafío que tiene es el solicitar el voto de confianza, ¿no? Y es lo que a estas alturas está haciendo. Le está pidiendo al Congreso poder hacerlo antes del 28 de julio. Tal como viene actuando, parece que tiene un ánimo conciliador, con incluso políticas con quien quizás uno habría pensado que tendría ciertas crispaciones, como por ejemplo la lideresa del Partido Fuerza Popular ha tenido un ánimo bastante conciliador, respetuoso. Pero le salió Marta Chávez. Es decir, hubo dos tonos ahí, ¿no? Claro, pero de alguna manera está vistiéndose acorde al cargo que tiene que ocupar en un contexto como el que nosotros estamos enfrentando, ¿no? Es decir, este momento requiere de diálogo, requiere de canales de comunicación para poder conciliar las propuestas, ¿no? Lo último que necesitamos ahorita es un mayor escenario de crispación política y de conflictos. Entonces, bajo esa lógica, la única alternativa es precisamente tender puentes, precisamente para dialogar. Y me da la impresión de que ese es más o menos el camino que está intentando llevar, ¿no? Ahora, el diálogo requiere precisamente no solamente de una propuesta, de poder plantear ese diálogo, sino de una respuesta. Entonces, lo que hay que ver es precisamente ahora cuál va a ser la respuesta del Congreso frente a esa solicitud. Y si es que el Congreso va a estar a la altura de poder garantizar ese escenario de gobernabilidad y ese escenario de, de poder generar una mayor conciliación, un mayor diálogo de cara a identificar y voltear el rostro y ver cuáles son las problemáticas que la ciudadanía requiere que se resuelvan. Sí, pues eso está todavía... La tensión política. Claro, todavía está un poco verde, ¿no? Pero Joaquín, justamente lo que dice Josefina, la tensión política que debe bajar y lo que precedió a Cateriano, pues era un enfrentamiento cada vez más áspero entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Ejecutivo siempre pensando más bien en la demanda de inconstitucionalidad más que en conciliar con el Legislativo, teniendo más bien, ¿no?, de consuelo el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es tu evaluación del perfil cateriano en esta figura? Es decir, ¿Cateriano podrá ser ese conciliador o más bien su afán confrontacional o su modo confrontacional o su lado confrontacional podría servirle a Vizcarra para distraernos un poco? Yo creo, Jaime, que el premier cateriano tiene la obligación de acercarse al Congreso. Y lo digo porque algo que ha caracterizado no solo al premier Ceballos, sino en general al presidente Vizcarra desde que asumió el cargo, es este distanciamiento con el Congreso, esta persistente, digamos, o ignorar al Congreso o enfrentarlo. Pero la verdad es que yo creo que nos estamos dando cuenta que eso no funciona. Esa fórmula de pechar al Congreso ya yo creo que se ha agotado un poco, y la muestra más tangible es lo que pasó hace 2 semanas, ¿no? Esta pechada del presidente respecto de la inmunidad y los impedimentos para postular acabó peor para todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí es momento de tener ese acercamiento, y me parece que Cateriano puede ser el perfil para hacerlo, porque él es una persona que tiene mucho más muñeca política. Y cuando digo que hay que hacer un acercamiento y tender puentes, yo creo que hay que ir más allá del mensaje público. En política, muchas de las cosas más importantes son aquellas que no se ven,
son esos enfrentamientos que no se dieron, aquellas conversaciones de uno a uno, ¿no? Y que yo presiento que no han habido en la administración Vizcarra en general. Y muchas veces el éxito se mide en aquello que no vimos, en aquello que no pasó, ¿no? En aquello que se evitó. Y ahí el premier cateriano tiene un reto, porque si no, el Congreso puede seguir haciendo destrozos. Y yo no creo que haya que culpar solo al Congreso de los resultados en el tema de reforma política, en desarmar el sistema de pensiones, en este proyecto ahora de condonar las leyes a los bancos. El Ejecutivo tiene una responsabilidad ahí, porque ha dejado al Congreso actuar solo, evitando, haciendo contención de daños, si se quiere. Y ese es un rol que tiene que tener el Ejecutivo. Has dicho algo muy importante, que es que el Ejecutivo, es decir, Ceballos en su momento, ha dejado al Congreso, es decir, no se han producido acercamientos. Cateriano lo está haciendo. La otra novedad, o lo que incluso quien más consenso, Josefina, parece haber despertado, es Pilar Mazzetti. La designación de Pilar Mazzetti en el Ministerio de Salud, pues parece tener el consenso de todos los sectores. La mayoría, el que menos, creo que nadie se ha pronunciado en contra de su designación. ¿Cuánto ayuda esto a que podamos controlar eficazmente la pandemia y que el gobierno pueda recuperar esa confianza perdida sobre algunas cifras que no se entienden, alguna situación que uno dice, oye, pero el subregistro, los muertos son 3 veces más y toda esta situación? ¿Confías en Mazzetti? Yo creo que has dicho algo muy importante y está vinculado con que Pilar, la ministra de Salud, no solamente tiene el expertise, porque ya ha sido ministra de Salud y del Interior y además ha liderado el comando COVID, sino además tiene una cualidad vinculada a el sinceramiento del discurso, ¿no? Y ella te va a decir las buenas y las malas noticias. Y yo creo que en este contexto lo que necesitamos es eso, transparentar la gestión de las autoridades, que se nos diga la verdad. Yo no sé hace cuánto es que hemos dejado de escuchar la palabra meseta. En algún momento, creo que en mayo, hablamos de la meseta, el presidente salía a decir que ya llegábamos a la meseta, que la meseta de pronto no era tan meseta, sino que era un poco una meseta irregular. Hemos dejado de escuchar esa palabra porque se ha perdido la confianza en lo que es en el discurso público, ¿no? Es decir, en el discurso que plantean las autoridades. Ya las personas, creo yo que después de haber escuchado que estábamos cerca a llegar a ese pico, o que de alguna manera teníamos una expectativa de poder mejorar en las cifras debido a creo yo, a las medidas restrictivas que se tomaron, ¿no? Todo daba a entender que ese iba a ser el escenario, y el escenario no es así, de hecho es mucho más desalentador. Entonces, creo que el discurso de la ministra Mazzetti de sincerar la realidad y que nos diga realmente cuál es el escenario que estamos enfrentando, qué medidas se están adoptando y por qué no se están adoptando las otras, ¿no? Yo creo que toda toma de decisión tiene que entenderse como un proceso, ¿no? Es decir, se opta por una alternativa porque se considera que la otra no es lo suficientemente buena o de repente va a generar determinados pasivos, ¿no? Y yo creo que el discurso de la ministra, si bien además de ser aplaudido por ser muy frontal y muy sincero, algo que en el Perú es más que una virtud, recuperar la confianza de la ciudadanía, porque hoy lo que requerimos es de que las autoridades dejen de estar ensimismadas, de mirarse el ombligo o de generar esa crispación y ese conflicto entre los dos poderes del Estado, porque como bien dice Joaquín, es una obligación, y no solamente una obligación legal, sino constitucionalmente amparada, el que exista una cooperación por parte de los dos poderes del Estado para poder encontrar soluciones democráticas a los problemas que están enfrentando la ciudadanía. Entonces, esa lógica o ese entendimiento de cooperación y sumado al discurso que tiene la ministra va a generar, creo yo, buen augurio en lo que viene a ser la gestión. No digo que las cifras vayan a disminuir, pero yo creo que la ciudadanía, para poder adecuar y orientar su comportamiento y poder también salvaguardar su salud y la del resto, necesita de información. Y esa información
en la entrevista que tú le hiciste ayer a la ministra, ella incluso reconocía que la sala situacional no es de lo más amigable. Sí, claro. Necesitamos plataformas que permitan muy diversas, aplicativos, más conferencias de prensa, más información para que la ciudadanía pueda realmente creerle al gobierno y a las acciones que se están tomando para enfrentar el COVID, ¿no? Claro. Ahora, si me permite, Jaime. Sí. Yo coincido plenamente con Josefina y creo que además el presidente Vizcarra se lo va a agradecer. ¿Y por qué lo digo? O sea, es ser transparente y sincera con la información. Porque se produce un quiebre en la confianza con el presidente cuando el presidente en sus mensajes pinta una realidad, dice que se están abriendo al día tantas camas UCI, que ahí se ha hecho una compra de oxígeno, pero en la experiencia cotidiana el ciudadano no ve las camas UCI, no ve el oxígeno. No, escúchame, los bonos desde mayo, el presidente ya decía, no, ya están todos los bonos. ¿Qué me están diciendo ustedes? Los críticos malvados que nos están señalando a nosotros, por si acaso, 5 millones de familias ya tienen bonos. Oye, pero la realidad era otra, ¿no? La realidad era otra. Y eso mina la confianza y es muy dañino, porque ya no le vas a creer la próxima vez, ¿no? Claro. Es algo fundamental. Y yo agregaría algo que creo que no es menor. Ajá. Y es el hecho de que en este contexto cada día cuenta. Y el hecho de que Macetti haya sido ministra ya le ahorra la curva de aprendizaje un montón. Conoce el sector, se monta sobre el caballo rápido y eso es súper valioso en el contexto de la pandemia, más aún cuando es la tercera ministra de Salud, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué me dicen ustedes del ministro de Trabajo? A ver, metámonos en Honduras. Es un muchacho de 32 años, digo muchacho porque yo tengo 43, ¿no? Pero es un profesional, quiero decir, es un abogado, pero que se ha desempeñado más bien en el sector privado, lo cual no lo desacredita. Pero claro, uno dice en tiempos de pandemia, en un estudio de abogados además, yo no digo que sea pues, una calamidad, ¿no? Todo lo contrario, es un estudio de abogados muy afamado, pero tiene algunas cuitas ahí con Odebrecht y tal. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Opinión sincera. Yo creo que el problema no va siquiera por la edad, sino por la falta de experiencia en términos cualitativos antes que cuantitativos. Sí. Porque nunca ha pisado el Estado, ¿no? Y no solamente eso, sino que además, como bien dices, en un contexto de pandemia en donde se han perdido más de 2 millones de empleos, tener un ministro de Trabajo que tiene un enfoque sobre lo que es el desempleo, la informalidad laboral, que no necesariamente es la más esperanzadora en lo que respecta al respeto de los derechos laborales de las personas, yo creo que puede ser un poco perjudicial en el mensaje que se está emitiendo, ¿no? Uno, por el lado de que, ¿qué es lo que le dices a los jóvenes, ¿no? El primer ministro hablaba de que hay que darle oportunidad a los jóvenes, pero yo me pregunto si es que en realidad el señor ministro representa también a los jóvenes, ¿no? Porque hay muchísimos jóvenes con muchísimo talento, con muchísimo bagaje, ¿no? Expertise también en el Estado, ¿no? Y que también pudo haber tenido la oportunidad, ¿no? Es que se trató de que quizás no tuvo los contactos o que quizás no tuvo o que redes, Ruggiero tiene los contactos en esas redes de poder, ¿no? Yo creo que el problema va por la oportunidad, por el mensaje que le dices a los jóvenes, los y las jóvenes del Perú, al designar a un ministro de Estado que, a ver, es aquel cargo que debe ser como la cúspide, ¿no? De una jerarquía, de una carrera, ¿no? Meritocrática, de una trayectoria extensa, que debe desembocar en ser ministro, ¿no? Porque te lo ganas, ¿no? Te lo ganas con mérito, ¿no? Te lo ganas con chamba, te lo ganas. ¿Tú qué dices, Joaquín? Te lo ganas, te lo ganas. Te lo ganas. Yo creo que, a ver, una de las razones por las cuales, pues, a veces, quizás no todos los peruanos tenemos tanto aprecio por la democracia y a veces repudiamos la política, es porque si uno ve la composición poblacional del Perú,
el promedio de edad es mucho más joven del promedio de edad que uno ve en el Congreso y en los cargos públicos. Y en ese sentido creo que es fundamental que haya más gente más gente joven en política, en el Congreso, incluso en cargos públicos de alta responsabilidad, ¿no? Yeah. Pero si me preguntas por el caso particular del Ministerio de Trabajo, quizá yo voy a ser un poco duro, ¿no? Pero si un ministro tiene que poner en su CV público, en el primer párrafo, que una de sus fortalezas es que se fue de intercambio en la universidad, pues uno pensaría que no tiene mucho que mostrar, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que es una oportunidad perdida de dar un sitio importante a alguien joven. Y sí es posible tener gente joven con experiencia. Y una muestra muy clara es la ministra Alba de Economía, que teniendo 35 años, tiene como más de 10 años de experiencia en el sector público. Ha estado en el MEF, en el MIS, en Minedu. Ahora, no son lo mismo, ¿no, Joaquín? No son lo mismo los CVs, las hojas de vida, ¿no? No sé, digo. No pesa igual, ¿no? Si imprimes el CV de María Antonieta Alba y si imprimes el CV de Ruggiero, no sé si pesan lo mismo, ¿no? Trato de ser gráfico, no sé. Y además las críticas, ¿no? Las críticas que se vertieron sobre la ministra de Economía fueron muchísimas más duras y muy vinculadas precisamente a su edad. Ajá. O sea, no destacaba en ese contexto el tremendo CV que ella tenía, los cargos que ella ha ocupado, la experiencia que ha tenido en el Estado, claro. Más bien el que fuera joven. Y eso la deslegitimaba. Y eso evidentemente es muy sintomático de una mentalidad machista. Yo no sé, espero que al nuevo ministro tampoco lo llamen ñaño, ¿no? Como ha ocurrido con la ministra. Claro, o no le pongan un periodicazo, ¿no? Porque, bueno, María Antonieta Alba se ha ganado periodicazos también, ¿no? Y además sí ese mote de ñaña, bueno, no le han dicho ñaño, ¿no? No le han dicho ñaño. Pero precisamente yo creo que eso tiene que ver con el machismo, ¿no? Porque una de las razones por las cuales la crítica contra la ministra Alba fue desproporcionada, yo creo que es porque, además de ser joven, era mujer. Y sí, pues, en Perú molesta todavía. Es verdad. Un gusto conversar con ustedes, ¿eh? Realmente un análisis fresco, dinámico. Han sido Josefina Miró Quesada y Joaquín Rey con nosotros. Vamos a estar encantados de tenerlos en otra oportunidad. Que tengan una buena noche y cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima. Gracias, Jaime. Chao. Nos vemos. Rápido, a la pausa, porque venimos con el fiscal anticorrupción Omar Tello. Corrupción en tiempos de pandemia. Hoy, allanamientos, 35 allanamientos. ¿Por qué? Porque oficiales de la policía festinaron con los ranchos de los efectivos. ¡Qué barbaridad! Nada está dicho.